Muy bien, hermanos, yo quería compartir con ustedes lo que dice el profeta Jeremías, lo que Dios le manda hacer al profeta Jeremías. Mira qué maravilloso lo que Dios le manda hacer al profeta Jeremías. Yo les quiero invitar a poder escuchar, que es lo más importante, el poder escuchar. Mira lo que dice el profeta Jeremías, dice así. Dios le habla al profeta Jeremías y mira lo que le dice. Párate en la puerta de la casa de Yahvé, o sea, párate en la puerta del templo. Dios le dice al profeta, mira Jeremías, párate en la puerta del templo. Y mira lo que dice. Y proclama allí esta palabra. Dios le dice al profeta, párate en la puerta del templo. Y a todos los que están entrando, a todos los que van a entrar, a todos los que están entrando a darme culto a mí, a adorarme a mí, tú le vas a decir lo que yo te diga. Mira lo que dice la escritura. Dice así, párate en la puerta de la casa de Yahvé y proclama allí esta palabra. Dirás, oíd la palabra de Yahvé. Los que entráis por esta puerta a postraros ante Dios. Esto es impresionante lo que Dios le dice al profeta Jeremías. Dios le dice a Jeremías, mira Jeremías, párate en la puerta del templo. Y a todos los que entran a adorarme a mí, a todos los que entran a darme gloria, adoración, a ellos diles, escuchad la palabra de Yahvé. Qué tan impresionante puede ser escuchar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Dios le manda al profeta Jeremías a que le diga a la gente que está entrando al templo a adorar a Dios, les está diciendo, miren, no hagan tonterías, escuchen la palabra del Señor. Porque nos puede pasar a nosotros, hermanos, le ha pasado al pueblo de Israel, te puede pasar a ti, me puede pasar a mí. Que entramos a la iglesia, que entramos al templo, que entramos a la casa de Dios y el primer mandamiento no lo cumplimos, que es escuchar la palabra de Dios. Y entonces la gente entra a la iglesia y lo primero que se va es a ver su imagen, a ver su santito, a ver su idolatría, a ver cómo el otro viene vestido, a ver cómo se ha venido fulano, se ha venido sultano, y entras a adorar a Dios. Y te olvidas de lo más importante, del primer mandamiento. Vamos a escucharlo en el libro del Deuteronomio. Ojalá que el Señor nos ayude, que te dé paciencia a ti y que me dé a mí su Espíritu Santo. Mira lo que dice el libro del Deuteronomio. Dice así. Escucha Israel, cuida de practicar lo que te hará feliz. Leo un poquito más adelante. Versículo 4, Deuteronomio 6:4. Escucha Israel, Yahvé nuestro Dios es el único Señor. Escucha, 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 el Señor es el único Señor. Si no escuchas, nunca vas a reconocer que Dios es tu Señor. Si no tienes el oído abierto, jamás vas a reconocer que Dios es tu Señor. Y el culto que tú le vas a dar, la adoración que tú le vas a dar, no es verdadera. Vamos a ver lo que dice el Evangelio de Juan, que me parece interesantísimo. Mira lo que dice el Evangelio de Juan, que es maravilloso. Yo te invito a poder escuchar. Yo sé que es difícil, pero que el Señor te conceda poder escuchar, porque puede ser que vamos a la iglesia y no escuchamos palabra de Dios. Y escuchamos tus ideas, lo que tú piensas, comparas lo que tú sabes con lo que te dice el cura, compara lo que tú sabes con lo que dice la palabra de Dios. Es más, reduces a la palabra de Dios como si fuese qué cosa. Y entonces te olvidas de lo más importante que tiene un ser humano. Mira lo que dice el Evangelio de Juan. Dice así, ¿por qué no reconoces mi lenguaje? Juan capítulo 8, versículo 43. ¿Por qué no reconoces mi lenguaje? ¿Por qué no escuchas mis palabras? Vosotros sois de vuestro padre el diablo. El que es de Dios, escucha la palabra de Dios. Esto es impresionante, hermanos míos, la fuerza con la que habla Jesucristo.
Lo mismo que dice, Dios le dice al profeta Jeremías, párate en la puerta del templo y a todos los que entran a adorarme, a todos los que entran a dar mi gloria, a todos los que entran a rezar, diles, escuchen la palabra del Señor. Salió Jeremías, entra Jesucristo, Nuevo Testamento. Y Jesucristo nos dice a ti y a mí, ¿por qué no escuchas mis palabras? ¿Por qué no reconoces mi lenguaje? Porque soy de vuestro padre el diablo. El que es de Dios, escucha la palabra de Dios. Yo te pregunto, ¿tú escuchas la palabra de Dios? Yo me pregunto a mí mismo, ¿yo escucho la palabra de Dios? Porque la palabra de Dios es muy clara. El que es de Dios, escucha la palabra de Dios. El que no es de Dios, el que es del diablo, no escucha la palabra de Dios. Porque el primer mandamiento, vamos a ver cuál es el primer mandamiento que Dios le dice al pueblo de Israel. Mira lo que, vamos a ir al Evangelio de Marcos, capítulo 12, versículo 28. Dice así, acercándose uno de los escribas que le había oído, viendo que les había respondido muy bien, le preguntó, ¿cuál es el primero de los mandamientos? Este escriba se le ha acercado a Jesús y le pregunta, ¿cuál es el primero de los mandamientos? Jesús le contestó, el primero es, escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor, porque lo más importante, el primer mandamiento es escuchar al Señor, porque si no le escuchas al Señor, ¿cómo vas a saber lo que Dios te está diciendo? Si no le escuchas a Dios, ¿cómo vas a reconocer su lenguaje? ¿Cómo le vas a reconocer al Señor? Por eso, hermanos míos, el primer mandamiento es escuchar al Señor, escuchar su palabra, escuchar su voz, escucharlo a Él, escuchar al Señor, lo que el Señor te dice, lo que el Señor te habla. ¿Cómo puedes ir y no escuchar la palabra de Dios? ¿Cómo puedes vivir sin leer las Escrituras, sin escuchar la palabra de Dios? ¿Qué te pasa? ¿Qué te sucede? Lo más importante, no le engañes a tu hijo. Le enseñas a tu hijo, hijo estudia, hijo trabaja, hijo progresa, hijo trabaja en lo que sea. Y le estás engañando. Porque el primer mandamiento es escuchar la palabra del Señor. Escuchar la palabra de Dios. Por eso tu hijo hoy día tiene trabajo, tiene dinero y tiene su matrimonio destruido porque le engañaste. Porque le hiciste daño, porque no le transmitiste la fe, porque no le transmitiste el primer mandamiento de escuchar a Dios, de lo que Dios le está diciendo. Porque seguramente si tú le hubieses transmitido la fe, hijo, escucha al Señor, ¿qué es lo que te dice el Señor con tu matrimonio? ¿Qué te dice el Señor de educar a tus hijos? ¿Qué te está diciendo el Señor en la relación con tu suegra? ¿Qué te está diciendo Dios en tu enfermedad? ¿Qué es lo que te está diciendo Dios con tu enemigo? ¿Qué es lo que te dice Dios referente a tus estudios? ¿Qué es lo que te dice el Señor Dios en referente a tu enamorada? ¿Escuchas a Dios o no lo escuchas? ¿Tienes un diálogo con Dios o no lo tienes? No le enseñaste, lo engañaste, le hiciste daño, le enseñaste que la felicidad está en el dinero, le enseñaste que la felicidad es tener trabajo, es tener dinero, es tener una casa y tener un auto. Tiene todo. Te hizo caso, te obedeció y tiene odio en su corazón porque su esposa le ha sacado la vuelta, porque su hijo está metido en las drogas, porque su suegra lo odia y le enseñaste, lo engañaste a tu hijo. Por eso el Señor nos invita, hermanos, seriamente a convertirnos, a retornar a las fuentes, a volver a las fuentes, a volver a escuchar la palabra del Señor, a poner en la palabra del Señor por encima de todo. Escucha Israel, por eso Jesucristo dirá, el que tenga oídos, que oiga. Por eso Esteban, el primer mártir, dirá, incircuncisos de corazón y de oído. Tienes el oído cerrado. Él no tienes el oído abierto a la palabra de Dios. Por eso te cansa todo. Te cansa la palabra, te cansa la misa, te cansa la suegra, te cansa la esposa, te cansa los hijos, te cansa Dios. Todo te cansa porque vives cansado como un demonio, como el demonio. Por eso el Señor nos invita, hermanos, a convertirnos, porque el primer mandamiento es escuchar la palabra del Señor, porque si tú escuchas al Señor, lo amarás, porque si tú escuchas al Señor, amarás a tu enemigo, porque si tú escuchas al Señor, pondrás la otra mejilla, porque si tú escuchas al Señor, pondrás la espalda para que te golpeen,
Porque si tú escuchas al Señor, amarás a Dios, amarás al prójimo, amarás al otro, como Dios te ha amado. Este es el primer mandamiento. Escucha, Israel, amarás al Señor y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si no lo escuchas, no amarás a nadie, te amarás a ti mismo y te vas a podrir. Por eso ánimo, hermanos. El Señor nos invita a poder convertirnos, a poder poner a Dios primero en nuestra vida, a poner la palabra de Dios, a poner la escritura, a poner el oído, a escuchar la palabra del Señor y a convertirnos al único que verdaderamente nos ama hasta el extremo. Cuánto amor nos ha tenido el Padre, hermanos. Cuánto amor, cuánta ternura, cuánta misericordia, cuánta compasión, que nos da todavía la oportunidad de convertirnos, de volver a Él, de escucharle al Señor, de escucharle a Dios, de retornar a nuestro Padre, de reconocer que tenemos un Padre en el cielo, que no somos huérfanos, que no somos abandonados, que Dios no nos ha abandonado, que no somos unos huérfanos que andamos por ahí. No, 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 hermanos, tienes un Padre que está en el cielo. Tienes un Padre eterno en el cielo, al que el Señor te invita a escucharlo. Porque seguramente no has tenido un Padre terreno. Eso no quiere decir que no tengas un Padre en el cielo que te habla, que quiere tener un diálogo contigo y que quiere que tú lo escuches, porque quiere el Señor hacerte feliz. No es una relación de un amo con un esclavo y el esclavo tiene que escucharle al amo, porque si no el amo se enfada. No, hermanos míos, son estupideces esas. ¿Cómo vas a creer que Dios es un amo y tú eres un esclavo y entonces el amo te tiene que decir a ti lo que tú tienes que hacer? Jesucristo lo dice muy claro y le dice: a ustedes no los llamo siervos, los llamo amigos. A ustedes les llamo amigos porque les amo, porque les quiero, porque doy la vida por ustedes. El verdadero amigo da la vida por ti. El verdadero amigo da la vida por ti. Esto es impresionante. Yo no sé si alguna vez has tenido la experiencia de encontrarte con que verdaderamente el amigo no hace daño al otro. El amigo no destruye al otro. El amigo no perjudica al otro. El amigo es Jesucristo. Y Jesucristo te ama. Y Jesucristo te quiere. Y Jesucristo da su vida por ti. Y Jesucristo da la sangre por ti. Y Jesucristo te dice: escucha, Israel, amarás al Señor tu Dios. Si tú lo escuchas, lo amarás. Si no lo escuchas, no lo amarás nunca. El que es de Dios, escucha la palabra de Dios. El que no es de Dios, escucha la palabra del demonio. Así de sencillo y así de fácil. Tú fíjate de quién eres. Porque seguramente tú y yo nos creemos que somos hijos de Dios y tantas veces hacemos lo que el demonio te dice. Miente y miente. Roba y roba. Engaña y engaña. Estafa y estafa. Y haces lo que el demonio te dice. Haces lo que el demonio te dice. Ánimo, hermanos, conviértete y comienza a escuchar a Jesucristo.